Buenas tardes, soy Marta Garijo Bufor del Hospital de Sagunto. Quería antes de nada dar las gracias al Comité de la Sociedad Valenciana de Reumatología por haberme invitado a participar en esta sesión y bueno, voy a hablaros de las nuevas dianas terapéuticas en artrosis, medicina regenerativa versus terapias dirigidas. Decir antes de nada que no tengo ningún conflicto de interés para la charla y este es un poco el índice de la sesión que iremos siguiendo. Antes de nada, decir que la artrosis es una enfermedad muy prevalente que afecta a 240 millones de personas en todo el mundo. La edad media al diagnóstico de la enfermedad es de 55 años y esto es importante porque desde que se diagnostica un paciente con artrosis hasta el final sufre de media 26 años de enfermedad y de síntomas. Además, la artrosis es una enfermedad con un alto impacto porque produce una disminución de la movilidad, calidad de vida y de la productividad de los pacientes, pero además de esto también va a producir un aumento de la necesidad de servicios sanitarios y del gasto social. Clásicamente se ha definido la artrosis como una enfermedad degenerativa que afectaba al cartílago articular. Sin embargo, en la actualidad sabemos que la artrosis afecta toda la estructura articular y no solo el cartílago se puede encontrar dañado, sino que hay otras estructuras como la cápsula articular, la sinovia, la cavidad articular o el hueso subcondral que también pueden verse afectados. En cuanto a la fisiopatología de la artrosis, sabemos que existen múltiples mecanismos moleculares e inflamatorias que pueden contribuir a la enfermedad. En este paradigma, bueno, pues la lesión o el sobreuso asociado con otros factores de riesgo, como puede ser la edad, va a desencadenar un círculo vicioso en el que se produce un daño tisular local que va a dar lugar a una reparación anómala y a una inflamación de bajo grado con la liberación de múltiples moléculas y citoquinas proinflamatorias que van a ser las que van a crear este círculo, esta inflamación de bajo grado y que va a producir finalmente la lesión del daño articular a nivel del cartílago y se va a traducir en dolor y en disfunción. Y en cuanto al tratamiento de la artrosis, bueno, pues es verdad que no hay un tratamiento definitivo ni totalmente efectivo para el manejo de la artrosis. Contamos con diferentes fármacos, tanto por vía oral como tópica, que pueden ayudarnos a mejorar sobre todo los síntomas de la artrosis, pero no hay que olvidarse de otro tipo de terapia no médica, como puede ser la terapia psicosocial o física, que nos puede ayudar a su manejo. Y bueno, hay un porcentaje de pacientes con artrosis que, como sabemos, terminan recurriendo a la cirugía para poder controlar el dolor y los síntomas. Y bueno, pues cuando tratar, si bien el concepto de ventana de oportunidad está bien establecido y lo conocemos bien en la artritis reumatoide, en la artrosis también se está un poco en los últimos años empezando a hablar de esta ventana de oportunidad. Parece que en pacientes con factores de riesgo y que en la resonancia magnética vemos un edema de médula ósea, extrusión meniscal o daño de este menisco y del cartílago articular, puede haber y hay de hecho un aumento del riesgo de desarrollar una artrosis a nivel de daño radiográfico y síntomas. Y es por eso que se abre, como decíamos, este concepto de ventana o de oportunidad en el que poder actuar también antes en la artrosis, antes de que se establezca ese daño articular que ya sea irreversible. Y bueno, ¿con qué tratar? Voy a hacer un poco de resumen, intentar explicar las últimas recomendaciones que han sido publicadas, tanto por la guía ACR, de la Sociedad Americana de Reumatología, como por el estudio internacional, la Sociedad Internacional de Investigación de la Artrosis, que fueron las dos publicadas en el 2019, como decíamos. En cuanto a la guía de la ACR, la guía americana, decir que en cuanto a la terapia no médica, hace una serie de recomendaciones que he intentado resumir un poco en este esquema. Los cuadritos más oscuros son los que tienen un grado de recomendación mayor y resaltar en primer lugar que el ejercicio físico está fuertemente recomendado en todos los tipos de artrosis, tanto de mano como de rodilla como de cadera. En cuanto al tipo de ejercicio más idóneo, pues tampoco hay una recomendación estricta, lo que dice es que hay que tener en cuenta un poco la opinión del paciente y elegir un tipo de ejercicio que para él también sea accesible.
Dentro de los tipos de ejercicio sí que es verdad que resalta el efecto beneficioso del Tai Chi, sobre todo para la gonartrosis y la artrosis de cadera. Parece que este efecto beneficioso es un poco derivado del enfoque holístico del deporte, ¿no? Pues un poco tanto por la terapia física como mental. Y el yoga, que muchas veces recomendamos a los pacientes, simplemente tiene algo de recomendación a nivel de la artrosis de rodilla, que creo que, bueno, pues es curioso, ¿no? Y bueno, pues como sabemos, no solo el ejercicio se recomienda, sino que junto con el ejercicio, sobre todo en los pacientes que tienen artrosis de articulaciones de carga, como son la rodilla y la cadera, la pérdida de peso de forma simultánea también ha demostrado un gran beneficio. En cuanto a la cinesiterapia, bueno, pues podría ser una alternativa eficaz, sobre todo para los pacientes con artrosis de mano y de rodilla, sobre todo para ganar rango de movilidad. Decir que los programas de autoeficacia y autogestión están fuertemente recomendados para todos los tipos de artrosis y, sin embargo, la terapia conductual, que sí que en otras patologías que tienen, bueno, pues ese curso crónico, como es la artrosis, han demostrado eficacia, pero la evidencia que tenemos en esta enfermedad, en la artrosis, es menor. En cuanto al uso de dispositivos de asistencia, como es el bastón, también se utiliza para la artrosis de rodilla y de cadera, sobre todo cuando, debido o bien al dolor o a la afectación de más de una articulación, los pacientes tienen inestabilidad de la marcha. Y bueno, en cuanto a la terapia térmica, debido a la gran amplitud de modalidades y el efecto que tiene a corto plazo, es simplemente una recomendación, no hay una alta evidencia. Y la acupuntura, pues también similar, no hay una alta evidencia científica, pero bueno, un poco debido a que tampoco tiene efectos adversos, pues sigue localizándose en este algoritmo como una recomendación. En cuanto a las recomendaciones terapéuticas, destacar que sigue siendo el primer tratamiento y el pilar fundamental del manejo de la artrosis los antiinflamatorios orales en todos los tipos de artrosis, mano, rodilla y cadera. En cuanto a la gonartrosis, también tiene una fuerte recomendación el tratamiento con antiinflamatorios tópicos, sobre todo pues, un poco para evitar los efectos sistémicos de los antiinflamatorios. Y bueno, como sabemos, esto debe ser así siempre y cuando no hayan contraindicaciones para el uso de los mismos. En cuanto a la terapia con glucocorticoides intraarticulares, tienen una mayor evidencia a nivel de rodilla y cadera, aunque es verdad que a nivel de mano, sobre todo a nivel de la rizartrosis, pueden ser una alternativa. Resaltar que los glucocorticoides intraarticulares se prefieren frente a otro tipo de tratamientos intraarticulares, como podrían ser con el ácido hialurónico. También es verdad que los glucocorticoides se ha postulado que pueden tener un efecto condrotóxico. Sin embargo, esa condrotoxicidad tampoco se traduce ni en un deterioro del cartílago, ni en un aumento del daño, ni de progresión del daño adiórófico y por lo tanto tampoco hay evidencia para dejar de recomendarlos. Bueno, en cuanto a los tratamientos analgésicos, como pueden ser el paracetamol y el tramadol, decir que tampoco tienen una alta evidencia científica y menos cuando se dan en monoterapia, pero es verdad que lo seguimos recomendando sobre todo para el uso de antiinflamatorios. La duloxetina también podría ser una alternativa terapéutica. Sin embargo, otros tratamientos con acción a nivel central, como la gabapentina u otros antidepresivos tricíclicos, sin embargo, pues no han demostrado evidencia. El condroitin sulfato también podría ser una recomendación para los pacientes con artrosis de mano y la capsaicina tópica a nivel de la rodilla. En cuanto a la capsaicina tópica u otros tratamientos tópicos como los antiinflamatorios, decir que a nivel de la cadera, debido a la profundidad de la articulación, pues no están recomendados porque bueno, el efecto es menor. Y bueno, de la misma forma que hemos resaltado las recomendaciones, los fármacos que sí que recomienda la ACR, también creo que es importante resaltar aquellos fármacos que es verdad que hemos utilizado clásicamente porque no hemos tenido otras alternativas o porque hemos intentado manejar de alguna forma la artrosis ya que tenemos pocas alternativas terapéuticas, pero que sin embargo en esta guía no las recomienda porque o bien no se han demostrado un efecto beneficioso o porque no hay una evidencia científica lo suficientemente fuerte como para poder recomendarlo. Eso es lo que ocurre con la glucosamina, con el condroitin sulfato a nivel de la artrosis de rodilla y de cadera,
con el ácido hialurónico intraarticular y luego, bueno, pues con otros tratamientos que se han estudiado como los bifosfonatos, hidroxicloroquina, metotrexato o fármacos biológicos que, aunque se han probado, tampoco tienen una alta evidencia, y luego también con el plasma rico en plaquetas y con las inyecciones de células madre, que tampoco se ha visto que la evidencia sea muy fuerte. Y bueno, un poco resaltar que de la guía OARSI se propone este algoritmo. Lo que hacen es, bueno, se trata de un algoritmo centrado en el paciente que en primer lugar localiza la lesión de la artrosis, ver en qué localización anatómica se encuentra y en función de esto evalúa las comorbilidades del paciente y establece una serie de recomendaciones. La guía OARSI advierte un poquito al clínico que, bueno, pues cuando hay algún fármaco con nivel de evidencia 1A, ese es el preferible y el que debemos utilizar, y cuando no hay fármacos con este nivel de evidencia, bueno, lo ideal sería recurrir a fármacos o a terapia con un nivel de evidencia 1B. Y un poco a modo de resumen, estas tablas, decir que como recomendaciones generales en todos los tipos de artrosis se recomienda tanto los programas de ejercicios como de educación, y resaltar que el único tratamiento que tiene o que posiciona con un nivel de evidencia 1A son los AINES tópicos en la gonartrosis. Y bueno, ahora ya sí, pasar un poquito más a las nuevas terapias dirigidas que han sido investigadas en la artrosis. Para hacerlo un poco más didáctico, he intentado bueno, pues explicarlo o agruparlo en función de la diana hacia la cual van dirigidas, un poco para intentar establecer unos fenotipos de artrosis y poder definir qué terapias serían las más óptimas. Para empezar, en cuanto a las terapias dirigidas frente al cartílago, decir que la artrosis se caracteriza por la degradación del cartílago articular y de los componentes de matriz ósea. Hay varias enzimas claves, tanto en las vías anabólicas como catabólicas del cartílago, que se van a ver disreguladas en la artrosis, y eso hace que se vaya a convertir en una posible diana terapéutica. En cuanto a los fármacos con acción anticatabólica, hay un ensayo en fase 1 que bueno, pues se ha intentado estudiar con el fin de inhibir esa degradación de la matriz cartilaginosa en la artrosis, pero que tuvo que ser finalizado por toxicidad musculoesquelética y por ausencia de mejoría. No pasa lo mismo con los fármacos con acción anabólica, con el fin de, como decíamos, regenerar la matriz ósea, que sí que hay muchos fármacos que han sido investigados en este aspecto. Como decíamos, parece que en la artrosis existe una ventana de oportunidad en pacientes con artrosis precoz, antes de que se establezca ese daño radiográfico, ese dolor crónico, en los que ciertos bueno, pues hallazgos en la resonancia nos podrían indicar que con factores de riesgo podríamos actuar para evitar esa progresión que ya es irreversible. Y estos tratamientos con acción anabólica lo que hacen es intentar actuar a este nivel para llegar por lo menos a evitar el reemplazo protésico y el daño que luego muchas veces es difícil de manejar. Dentro de estos tratamientos con acción anabólica frente a la matriz cartilaginosa, una de las vías que más se ha investigado es la supresión de la vía Wnt. Aunque hay varias moléculas que han sido investigadas en este sentido, la más conocida y la más estudiada es el lorecibivint, en que, bueno, pues en un estudio en fase 1 se vio que parecía seguro y bien tolerado sin efectos adversos a nivel sistémico. Además, los estudios de eficacia sugerían una mejoría tanto en la escala del dolor, la funcionalidad y en las propiedades farmacológicas de los fármacos modificadores de la enfermedad en artrosis. Sin embargo, en otro estudio ya en fase 2 de este mismo fármaco, del lorecibivint, no se cumplió el objetivo primario, que era la mejoría del dolor por escala de Wommack. Otra molécula con el fin de regenerar esa matriz cartilaginosa con acción anabólica es la eprifermina, que parece que puede producir una mejoría del engrosamiento del cartílago femorotibial. Sin embargo, aunque haya esa mejoría a nivel estructural, no parece que mejore el dolor y la funcionalidad de los pacientes con artrosis, por lo que la efectividad tampoco es muy evidente.
Y luego esta otra molécula, el BMP7, no tuvo mejorías frente al placebo y por lo tanto también fue abandonada. Y luego, bueno, pues comentar dos nuevas moléculas que fueron presentadas en el Congreso EULAR de este año, del 2021. La primera de ellas es la inhibición del ROR2, que en un ensayo en fase 1 vio que mejoraba la integridad del cartílago articular en los pacientes con artrosis y, lo que es más importante, que esa mejoría del cartílago articular también se traducía en una mejoría del dolor. Y la otra molécula, la molécula Agrin, también en un estudio en fase 1 vio que en ratones con una sola inyección intraarticular se producía una regeneración de los defectos osteocondrales con restauración de la arquitectura tisular y de la interfase hueso-cartílago a largo plazo. También de forma tópica se puso en ovejas un gel de colágeno que tenía esta molécula de Agrin y esto resultó en la regeneración ósea y cartilaginosa a largo plazo. Y bueno, esto es todo en cuanto a las terapias dirigidas frente al cartílago articular. A continuación hablaremos de las moléculas que han sido investigadas frente al hueso subcondral. En cuanto a los bifosfonatos, decir que, como sabemos, en la osteoporosis tienen un papel en el remodelado óseo y en la inhibición de la osteoclastogénesis. Sin embargo, este papel a nivel de la artrosis no está tan bien definido. Entonces, hay diferentes fármacos, diferentes bifosfonatos que han sido investigados en la artrosis, sobre todo a nivel de la rodilla. Se ha visto que tanto el zoledrónico como el risedronato reduce el dolor en los pacientes con gonartrosis, pero en un subgrupo de pacientes que tenían lesiones de médula ósea. Esto abre un poco la puerta y deja la ventana abierta a que, bueno, pues que quizá en pacientes con artrosis precoz, en los que predomina ese edema de médula ósea, pues quizá los bifosfonatos podrían ser una alternativa terapéutica. Y bueno, en cuanto a la catepsina K, la catepsina K es una de las más importantes proteasas osteolíticas lideradas por los osteoclastos. Por lo tanto, se ha postulado que su inhibición puede mejorar la degradación ósea, inhibir la degradación a este nivel. Mediante esta molécula se ha intentado ver el efecto a este nivel y se ha visto que en la artrosis de rodilla también enlentece la degeneración ósea y cartilaginosa. Y bueno, pues como sabemos, la artrosis, como hemos comentado, se acepta que tiene un componente inflamatorio que puede predominar en un subgrupo de pacientes. Lo que más parece que está implicado son las células y componentes de la inmunidad innata. Y bueno, pues se han investigado diferentes moléculas con acción antiinflamatoria en la artrosis con el fin de un poquito controlar este proceso inflamatorio que está involucrado en algunos pacientes. Dentro de los fármacos investigados, muchos de ellos los conocemos por su utilidad en otras enfermedades reumatológicas, como puede ser la artritis reumatoide. En cuanto a la inhibición de la interleuquina 1, se han utilizado o se han intentado investigar diferentes tratamientos, entre ellos el anakinra, que es el que más conocemos. Sin embargo, su inyección de forma intraarticular parece que no mejora los síntomas y los efectos beneficiosos de estos fármacos no han logrado tener un gran beneficio clínico. Otros fármacos que también conocemos bien son los anti-TNF. Dentro de los anti-TNF-alfa, los fármacos que se han investigado un poco a nivel de la artrosis son el adalimumab, que en un ensayo en fase 3 vio que no tenía mejoría del dolor de la sinovitis o de las lesiones de médula ósea en pacientes con artrosis de mano, si bien en pacientes con una artrosis de rodillas sí que parecía que podía mejorar tanto el dolor como la función física de los pacientes. Y en cuanto al etanercept, también en un estudio en fase 3 lo que vieron fue que se disminuía tras la inyección subcutánea del mismo los niveles séricos del MMP3. Sin embargo, esta reducción a nivel analítico no se traducía en una mejoría del dolor en la artrosis de mano. Y del infliximab, bueno, pues lo que sabemos es que en pacientes con artritis reumatoide de reciente comienzo, la infusión de infliximab redujo la progresión de la artrosis de manos en ese subgrupo de pacientes. Hay otros tratamientos con acción antiinflamatoria que se han investigado, como son la hidroxicloroquina
que no parece tener una alta eficacia a nivel de la artrosis de manos. También otros inhibidores de la quinasa que tampoco parecen tener una eficacia superior con respecto al placebo. Y luego esta última molécula, la FX005, que de forma intraarticular parece que puede tener algo de mejoría del dolor respecto al placebo. Y bueno, en cuanto al manejo del dolor, cambiando un poco la diana terapéutica otra vez, además del daño estructural, como sabemos, el dolor es una de las principales causas de discapacidad en los pacientes con artrosis y suele ser una de las causas más frecuentes de consulta médica. Se han realizado múltiples esfuerzos para el control del mismo, pero debido a la complejidad y a los múltiples mecanismos que están involucrados en el mismo, pues no se ha encontrado un tratamiento definitivo. Sabemos que en los pacientes con una artrosis muy precoz se produce mediante el estímulo mecánico o por mediadores inflamatorios la liberación del factor de crecimiento nervioso y por lo tanto se ha intentado ver si el tratamiento con la inhibición de este factor de crecimiento nervioso puede tener un efecto beneficioso en la artrosis. En un ensayo en fase 3, este mecanismo de acción a través del fármaco el tanezumab se vio que mejoraba de forma estadísticamente significativa tanto el dolor, la función física como la evaluación global del paciente. Sin embargo, se vio que en estos pacientes en tratamiento con tanezumab se producía un aumento del número de artrosis rápidamente progresiva y el tratamiento con el mismo no disminuyó la necesidad de prótesis. La inhibición de esta molécula del factor del crecimiento nervioso también se ha investigado a través de la inhibición de su receptor, pero con una reducción moderada del dolor a corto plazo con respecto a los controles. Otra vía que ha sido investigada para intentar controlar el dolor en los pacientes con artrosis es la vía de los canales iónicos, entre ellos del receptor transitorio potencial vaniloide 1. Las dos moléculas que han sido más estudiadas son la transcapsaicina y el mavatrep. En cuanto a la transcapsaicina, por vía intraarticular parece que reduce el dolor en los pacientes con artrosis de rodilla de forma moderada a severa. Y el mavatrep también parece que reduce de forma significativa el dolor y la función física de estos pacientes. Y bueno, estas son otras vías que han sido investigadas, como el receptor kappa opioide, el péptido relacionado con el gen de la alfa-calcitonina o el receptor de imidazolina 1 o 2, y todos ellos con diferentes resultados a nivel de la artrosis de rodilla. Y bueno, un poco para finalizar, en cuanto al control del síndrome metabólico, sabemos que los pacientes con síndrome metabólico tienen más factores de riesgo cardiovascular y obesidad. Podría haber una relación entre el síndrome metabólico y la artrosis por diferentes mecanismos, como el estrés oxidativo, las citoquinas proinflamatorias o productos finales de la glicación. También la resistencia a la insulina mantiene una inflamación crónica de bajo grado y por lo tanto se postula que puede haber esa relación entre artrosis y síndrome metabólico y que quizá el control de ese riesgo cardiovascular, de ese síndrome metabólico, nos puede ayudar a controlar la artrosis. En ese sentido se ha visto que los COX-2 y la metformina producían un menor ratio de reemplazo protésico en pacientes con artrosis. Sin embargo, el tratamiento con estatinas no resultó eficaz para el manejo de los diferentes tipos de artrosis. Y bueno, ya unas pinceladas sobre la medicina regenerativa en artrosis. De las células madre mesenquimales, es decir, que sí hay estudios a favor de su efecto beneficioso. Sin embargo, la complejidad del metabolismo de las células mesenquimales impide sacar unas conclusiones adecuadas y con evidencia sobre la superioridad de una estirpe celular frente a otra, la dosis más eficaz o la duración de la eficacia. Y por lo tanto podemos decir que se necesitan más trabajos para poder extraer conclusiones. Y en cuanto al plasma rico en plaqueta, pues algo similar. Tenemos poca evidencia clínica porque hay pocos ensayos, solo hay uno comparado con placebo, el resto los compara con ácido hialurónico. Además, las muestras que se incluyen en estos estudios son muestras muy heterogéneas con diferentes grados de dolor y de artrosis. Tampoco sabemos
mucho sobre el número de inyecciones necesarias, el volumen o la concentración de las mismas. Sí que es verdad que hay un metaanálisis en gonartrosis que parece tener una mayor eficacia frente al placebo y hay una revisión sistemática que también parece tener un efecto beneficioso frente al placebo, sobre todo en la escala de Wommack. Y nada, volviendo un poco al título de la charla, en cuanto a medicina regenerativa versus terapias dirigidas, bueno, pues tampoco he podido después de toda esta charla realmente resolver la pregunta. Decir que sería necesario disponer de diferentes biomarcadores, tanto clínicos, analíticos como de imagen, que bueno, pues nos permitan establecer diferentes fenotipos de artrosis y así poder establecer o elegir una diana un poco más aproximada para el manejo de la misma. Y nada, para concluir, la artrosis es una enfermedad inflamatoria frecuente con un gran impacto en la salud y el gasto sanitario. En la actualidad no se dispone de ningún tratamiento completamente eficaz para su abordaje. Las guías terapéuticas es verdad que nos van a ayudar a manejar a los pacientes con artrosis en la práctica habitual, pero se basan en la evidencia científica. La evidencia científica que tenemos pues es escasa. También se han investigado múltiples dianas terapéuticas, como hemos visto, dirigidas tanto a mejorar el daño estructural, la inflamación o el dolor, pero los resultados que tenemos son muy dispares. Decir que hemos introducido el concepto de ventana de oportunidad en la artrosis y este concepto hace referencia a antes de que se establezca ese daño estructural y esa discapacidad que ya es irreversible. Como decíamos, deberíamos disponer de biomarcadores que nos permitan identificar diferentes fenotipos de artrosis con el fin de tener una aproximación terapéutica más acertada. Así que después de esta charla, como decía Edison, decir que no sabemos ni un 100 millonésimo de nada, o como decía Sócrates, que yo solo sé que no sé nada. Y nada, esto es todo. Gracias.